Soy Daniel Alejandro Parra Marín, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de Margarita y además activista y defensor de los derechos humanos. Me encargo de la promoción y defensa del derecho a la educación y todos los ligados de manera interdependiente a esto, como cuáles, como la libertad académica, el principio de la autonomía universitaria, el derecho a la participación, también la libertad de expresión, la libertad de asociación y reunión pacífica y el ejercicio de cada una de las libertades fundamentales que invaden la vida de todos los estudiantes y miembros de la comunidad universitaria. Desde muy pequeño entré al mundo del modelo de las Naciones Unidas, donde logré entender que siempre hay que ver un poco más allá de la realidad que nos invade a diario, más allá de esa realidad que nos permite observar lo que viene siendo el día a día. Porque con 12 años de edad logré comprender que lo que me llama desde pequeño en diferentes espacios son los derechos humanos. A pesar que en algún momento de repente te tilden por loco, en algún instante te digan que eso no es lo ideal para cada uno de nosotros, pero créanme que si tengo la oportunidad de comparar lo que ha pasado desde que tenía 12 años hasta ahorita, puedo decir que han surgido distintos proyectos como la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, FEDEU, donde se encarga un conjunto de jóvenes a nivel nacional de diferentes regiones en la promoción y en cierto aspecto el registro y la recopilación de datos, y también con el activismo de la visualización de lo que viene siendo la realidad universitaria de cada una de las casas de estudio acá en Venezuela. Además, también está el Centro de Activismo y Desarrollo Democrático, un espacio donde en sede de la TAM se puede visualizar la vulneración de derechos como puede ser el derecho a la educación y los ligados interdependientes a esto. El accionar dentro del movimiento estudiantil y de igual forma el poder generar incidencia a nivel nacional e internacional con los distintos procesos de recopilación de datos y de documentación al momento de la producción de notas de prensa, artículos y sobre todo informes que logren plasmar la realidad de un país que hoy en día necesita de todos. Porque sí, Venezuela necesita de todos, y lo que me motiva hoy en día a seguir trabajando y empezar a hacer este conjunto de acciones es que trabajo con amor, con humildad, con honestidad y sobre todas las cosas con fidelidad a mis ideales. Más adelante les puedo ir comentando paso a paso de lo que me he ido encargando en cierto aspecto a través de mis pequeñas acciones que me llevaron a ingresar en la política estudiantil y el por qué desde que yo entré a la universidad mi vida cambió. Qué grandiosa pregunta el hecho de que de repente te digan ¿cómo llegaste tú a la política estudiantil? ¿Cómo te volviste líder estudiantil desde un inicio? Bueno, es una gran como que interrogante que se le plantea a uno, donde te puedo decir que desde que yo entré a la Universidad de Margarita con 17 años de edad, a las 2 semanas ya yo estaba ingresando a un movimiento estudiantil, buscando a ver cuáles eran las problemáticas que tenía mi universidad y que se necesitaban acatar en cierto aspecto para generar soluciones, para no quedarnos estancados nada más en quejólogos de la vida y en cierto aspecto odiólogos de lo que pasa a diario, para empezar a accionar, articular, para motivar al estudiante que ame la universidad, para ver a la universidad como esa casa de estudio donde se produce, se promociona el conocimiento científico, donde se buscan soluciones a la sociedad. Y el darme cuenta de que en realidad eso era lo mío, fue en ese instante en el que yo estaba en un salón de clases y escuchaba cómo los estudiantes se quejaban en cierto aspecto por la falta de oportunidades, cómo existían tantas lagunas en cierta forma dentro del sistema educativo, y me dije, wow, o sea, todo este conjunto de personas o se quiere ir del país, o se quiere retirar de Venezuela, o ya no siguen apostando por el sistema que se maneja en la actualidad, pero todavía quedamos jóvenes que seguimos creyendo en lo que es el avance del territorio nacional. Todavía hay chamos y chamas que poco a poco van forjando una Venezuela donde se pueden ver millones de oportunidades. Por eso en ese instante entendí que no había ni lugares grandes ni personas pequeñas, solamente es cuestión de hacerlo, solamente es cuestión de accionar, de generar una diferencia, porque ahí se dan los inicios de lo que se conoce como quien dice el trayecto que he ido construyendo con el paso del tiempo. Porque para mí el ser líder estudiantil acá en Venezuela, el generar lo que viene siendo una diferencia en distintos espacios, es ver mi país como ese lienzo en blanco,
como un lienzo en blanco lleno de oportunidades, porque no solamente el liderazgo se debe proyectar en la universidad como tal, sino en cada una de las áreas, en cada una de las personas. Enseñarnos que todos y cada uno de nosotros somos protagonistas de esta historia, con un pincel en nuestras manos para pintar la mejor obra de arte, porque ahí está la clave para nosotros como venezolanos. De repente a no todos les gusta esta frase, de repente a algunos le parece como que un poco ilógica, pero la idea es ver a Venezuela con amor, tener la humildad siempre presente, manejar el éxito en cierto aspecto a través de la honestidad, el no volvernos personas que realizan constantemente falsas promesas, sino efectuar lo que son acciones acorde a nuestras competencias y sobre todo sostener la fidelidad de nosotros como individuos que buscan generar un cambio dentro de la sociedad, porque ahí es que está la diferencia en Venezuela. Y el conjunto de retos, porque no ha sido fácil, que se han podido ir presentando en el camino, es impresionante. El hablar que en Venezuela tú puedes encontrar limitantes desde el internet, desde esa persona con un negativismo gigante, hasta ese conjunto de sujetos que te dicen que estás desquiciado, que estás loco porque no deberías seguir apostando por un país que supuestamente para ellos ya no vale la pena. Entonces, no es solamente ese conjunto de fallas del servicio público, fallas dentro de la sociedad, falta de cultura ciudadana, entre otras cosas, sino también es el cómo nosotros vivimos a diario ese reto de ser líderes estudiantiles. Porque créanme, no es nada sencillo. No es nada sencillo levantarse y tener temor en diferentes espacios a alzar nuestras voces por, cuestiones a que de repente ocurra un evento de represión o cuestiones a que de repente no sabemos, ni que Dios lo quiera, seamos perseguidos por pensar diferente o cometamos un error de forma inconsciente. Pero además de todo eso, además de todo ese lado negativo, de todo ese oscurantismo que se tiende a presentar en diferentes áreas, es necesario recordar que hay algo que nos inspira, que nos invita a proyectarnos en un futuro, que nos genera una diferencia o una incidencia en distintos espacios. Y eso que me inspira es mi familia, mis amigos, las personas que amo, las personas que se han ido y las personas que no están hoy en día acá con nosotros físicamente. Miren, Alejandro Urdaneta para mí fue un hermano, un amigo en la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos. Y él me enseñó que nosotros somos un conjunto de jóvenes que estamos luchando por algo que no conocemos. Y la pregunta que todos nos formulamos en estos momentos es, ¿qué es eso que no conocemos aún? ¿Qué es eso que estamos buscando? Y es la democracia. Somos jóvenes de la generación del 95 en adelante, jóvenes que no recuerdan en cierto aspecto lo que es un sistema democrático, pero que han podido generar una diferencia con el paso del tiempo. Y así como Alejandro, hay un conjunto de jóvenes que o han perdido la vida por X condiciones que han podido ir pasando con el paso del tiempo, también hay jóvenes que se han quedado en Venezuela, que se han quedado acá apostando por generar una diferencia y que siempre buscan proyectar lo que es su liderazgo de diferentes espacios. Porque capaz, hoy en día no eres un líder estudiantil o un líder de ONG o un líder político partidista, pero eres un líder dentro de tu hogar, pero eres un líder dentro de los emprendedores, eres un líder empresarial, eres un líder que puede generar una diferencia en Venezuela, eres una persona que si se queda acá apostando por distintos espacios, va a trabajar por una Venezuela que el día de mañana, a pesar de todo este conjunto de limitantes y obstáculos que no se van a reparar de un día para otro, se puedan materializar en una obra magnífica a través de acciones y políticas correspondientes. Si nos vamos directamente a ese mensaje para reflexionar, para cerrar, en el sentido de que hace poco me preguntaron, ¿qué haría yo si tuviera la oportunidad de ocupar un puesto de decisión importante? Lo primero que haría es enseñarle a cada uno de los individuos con los que tenga la oportunidad de conversar es que nosotros somos los protagonistas de esta historia. Nosotros, a pesar de tantos limitantes, de tantos obstáculos, hemos tenido la resiliencia, la manera de ser firmes, el optimismo y sobre todas las cosas, esa esperanza, esa fe de generar un cambio. Tenemos en nuestras manos la solución a cada uno de los problemas que nos invaden a diario. No solamente hay que inundarnos de ese conjunto de acciones negativas, sino hay que ver lo positivo, porque después de la tormenta siempre sale la luz.
Al final del túnel siempre va a haber una luz que genere una diferencia. Y el mensaje que les traigo a todos hoy es que hagamos las cosas con amor, de corazón, porque así no tengamos todo el dinero del mundo, así no ganemos miles y miles de dólares, así de repente no tengamos un futuro prometedor para todo ese conjunto de personas, tenemos la satisfacción de que somos felices con lo que hacemos dentro de nuestros campos de acción, sin importar el área en que nos encontremos, que somos humildes, que somos honestos y sobre todas las cosas que somos fieles a nuestros ideales. Porque si el día de hoy los invito a todos a que se pregunten, ¿qué le dirían ustedes a esa versión de 10 años de edad en caso de que tengan una oportunidad de conversar? Y si yo tengo la oportunidad de conversar con la versión de Daniel de 10 años de edad, créanme que le digo que empiece a ver a Venezuela como siempre lo he hecho, como su familia, como sus amigos, como cada una de las personas que han generado incidencia en él se lo han inculcado. ¿Y cómo es eso? Bueno, como ese lienzo en blanco lleno de oportunidades para generar una diferencia con ese pincel en nuestras manos, para pintar la mejor obra de arte, porque eso es Venezuela. Venezuela es arte, Venezuela es pasión, Venezuela es crecimiento, Venezuela es resiliencia, persistencia y sobre todas las cosas es dedicación a lo que hacemos. Venezuela es un espacio donde nosotros tenemos oportunidades, donde hay un conjunto de jóvenes que están tratando de generar una diferencia. Porque sí, todavía quedan jóvenes, a pesar de que 5 millones de personas han tenido que emigrar a otros espacios, los cuales son valientes porque han tenido que cambiar de cultura y enfrentar nuevos retos. Pero a pesar de todo ese conjunto de elementos, todavía queda un conjunto de habitantes, de ciudadanos y de individuos que estamos trabajando por generar una diferencia en este país, que de repente no manejan el mejor índice económico, que de repente podrán establecerlo, como lo vi en distintos espacios, como el país más infeliz en todo el mundo. Pero para mí, para Daniel Alejandro Parra Marín y para muchos ciudadanos con los que he tenido la oportunidad de conversar, Venezuela no es el país más infeliz del mundo. Estamos pasando un mal momento y es necesario apostar por mi país, por el país de todos nosotros, por Venezuela, porque eso es lo que nos queda a nosotros después del paso del tiempo. Nuestras acciones, nuestras palabras, lo que materialicemos. Y créanme que no hay nada más bonito que pintar esa obra de arte. Así que acá se los dejo. Venezuela, muchas gracias por este espacio. Y bueno, infinitas gracias a todo el que me esté.